Bueno, estamos acá con Enrique Pochat y nos interesaba saber, Enrique, cuál fue tu encuentro con Mario, en qué espacio, en qué actividad y alguna característica que quieras subrayar. ¿Cómo lo conociste a Mario, Enrique? A Mario lo conocí porque con Justino O'Farrell, sacerdote que fue también sociólogo, fue decano de Filosofía y Letras en 1973. Él luego, precisamente por esta actividad académica en la universidad, bueno, había sido, digamos, pasado cuarteles de invierno de alguna manera protegidos, en el buen sentido de la palabra, por el arzobispo Aramburu, y mandado entonces como teniente cura a San Cayetano. Yo trabajaba, nosotros teníamos una cooperativa de trabajo que funcionaba junto a la iglesia de San Cayetano. Y bueno, en los primeros meses de 1976, inmediatamente después del golpe, una pregunta que nos hacíamos con Justino, bueno, ahora qué actividad corresponde hacer, y recuerdo que quedamos de acuerdo en que la actividad que debíamos hacer era fundamentalmente solidaridad con personas que eran perseguidas por su actividad política o su anterior actividad política, y de las cuales teníamos noticias, digamos, no se sabía todavía la dimensión de la crueldad de la represión, pero ya se tenía información, y la tenía fundamentalmente, por ejemplo, Justino, porque al saber que estaba en esa parroquia acudían personas a solicitar cooperación. Bueno, nosotros armamos un pequeño grupo solidario con alguna otra gente, es decir, que pudiéramos hacer algunas cosas útiles de ayuda, de cooperación con estas personas perseguidas. Y dentro de ese grupo él se vinculó, o lo vinculó al grupo, al padre Francisco Oliva, que era del equipo de pastoral paraguaya en la Argentina. Francisco debía irse, precisamente porque por su actividad le recomendaban no estar en la Argentina, y entonces nos vinculó con un sacerdote que cooperaba con él, o que trabajaba junto con él en la pastoral, que era Mario Leonfante. Y así fue como lo conocí a Mario. Luego este grupo, esta actividad fue conocida por determinadas circunstancias que, digamos, que sería largo explicar, pero en la cooperación que hacíamos también se cooperó con algunas personas chilenas que estaban acá exiliadas, y que, bueno, a las cuales se les había complicado la situación luego del golpe de Estado en la Argentina. Ellos habían venido desde el 73. Y ellos tenían vinculación con una organización sueca de cooperación, de las iglesias de Suecia. Y entonces esto nos ayudó también a ser más efectivos en la cooperación, porque las iglesias de Suecia, digamos, esta organización nos dijo: miren, nosotros podemos colaborar con la tarea de ustedes. Bueno, eso permitió alguna colaboración, incluso, por ejemplo, con esta iniciativa que Mario había tomado de hacer el taller, que comenzó precisamente con la ayuda, bueno, esto seguramente otros lo habrán explicado mejor que yo, pero ese es el vínculo. Luego, bueno, me conectó con Mario, yo le procuraba como el nexo, digamos, para algunas ayudas que se quería tener con familias que requerían una cooperación mayor, porque estaban realmente
en situación muy, muy difícil. Y él me vinculó con el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, del cual él fue uno de los fundadores en 1976. Yo colaboraba, o me sentía parte de la tarea del movimiento ecuménico a través de Mario, pero en 1982 comentó que en el movimiento ecuménico por los derechos humanos se estaba buscando un coordinador ya para actuar a tiempo completo. Yo en ese momento trabajaba en ese momento en la editorial Don Bosco. Y le digo, mira Mario, a mí me interesa hacer esa tarea. Y entonces él me presentó a la Junta Pastoral del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y ahí entonces ya me dediqué a esa tarea, de modo que yo me vinculé con el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que llenó mi vida laboral y de actividad, digamos, de derechos humanos por 15 años. Por esta presentación de Mario León Fanti, con el cual entonces siempre mantuve una relación, bueno, desde mi parte de admiración y de respeto. Una de las cosas que admiré mucho en Mario en ese momento, porque era difícil, es que él, y así lo comentaba, él fue una persona que ayudó a mucha gente, no solamente en lo material, sino en la valoración de las personas que habían sido víctimas de las desapariciones. Y que, bueno, por supuesto, en algunos casos eran absolutamente valoradas por su compañera, sus hijos, pero no siempre era fácil de hacerlo, por ejemplo, por parte de padres o de madres. Y él les hacía apreciar que estas no habían sido víctimas casuales, porque estamos hablando de un contexto en que la persona desaparecida, o la persona era también vituperada y además de la cual incluso los familiares decían, bueno, no sabemos qué pensar, casi tenían que pedir disculpas por la actividad de estas personas. Bueno, una actividad muy importante de Mario, que además reconstruía la fortaleza de las personas, era hacerles apreciar de que esa situación de haber sido victimizadas, perseguidas por la dictadura y estar sufriendo en esa situación, a veces la cárcel, a veces incluso la desaparición, que en esos momentos era una ausencia de la cual no se conocía el final, era por su compromiso con la justicia. Y esto que yo lo aprendí, digamos, lo aprendí de Mario después en trato con aquellos que habían recibido este mensaje por otros vías o por otros motivos, digamos, en la tarea del movimiento ecuménico me relacionaba con ellos, y eso lo había en medio de toda esa dificultad, esa reconstrucción que les había hecho Mario a partir de hacerles valorar lo que habían hecho sus hijos, había sido tremendamente importante, había sido decisivo, ¿no es cierto?, para su vida. Esto es lo que yo quiero rescatar. O sea, él fue desde el Evangelio, pero digamos, con esa visión fue una tarea pastoral muy vinculada a la vida misma de las personas, no solamente en la cooperación, que es muy importante, digamos, porque estamos hablando de situaciones en que realmente era la vida o la muerte para chicos, para madres que han quedado a cargo exclusivo de niños en muy difíciles circunstancias, y también entonces para estas situaciones existenciales. Tomando un poco las palabras del actual Papa Francisco,
como que Mario, aparte de la ayuda económica o de cualquier otra índole, era una iglesia que abrazaba, ¿no? Que hacía acogedor el contacto y revalorizaba a la otra persona, la autoestima de esta persona, ¿no? Le permitía encarar esta situación sin sentirse agobiado, culpable, ¿no? Creo que eso es... Eso es, y que esto que hoy nos parece casi, digamos, lo natural, y lo es, sin embargo, en esa circunstancia, recibir ese mensaje de un sacerdote era, digamos, de gran valor. ¿Alguna vez lo viste con crisis o con algún momento de desánimo? ¿O siempre fue de tirar para adelante, de transmitir esperanza a pesar de lo trágico y ominoso de la situación? Bueno, yo creo que esta es la característica de Mario, ¿no? El hacer las cosas con mucha serenidad, muy sencillamente, y transmitiendo una sensación de seguridad. Y yo lo he visto, esta actitud y esta transmisión de ese modo de ser, no solo, digamos, por un lado, por supuesto, con las personas a las cuales, digamos, tenía una posición de solidaridad por su situación de víctimas de la represión, y, bueno, y por las que se tenía que trabajar. Y también, por ejemplo, para explicarlo a representantes, por ejemplo, de la cooperación sueca, que tenían que explicarle y que quedaban muy impactados de ver esta dimensión de la tarea. Vos fuiste uno de los que lo acompañó cuando presentaron los papeles en ocasión de la venida de esta Comisión de los Derechos Humanos. Tengo idea, me parece, de que cuando él presentó los informes a esta comisión, el grupo de personas que los preparó te contó a vos, entre ellos, ¿puede ser? No, yo no estaba todavía, digamos, dentro de la dirigencia o del movimiento ecuménico. Año 82, entonces, es el que vos tomaste. Yo, claro, propiamente como ya, digamos, formalmente con el movimiento ecuménico. Esto había ocurrido en el año 79, donde incluso él, en su parroquia de Remedios, guardó una cantidad de documentación propia del movimiento ecuménico, cuando hubo una persecución real a los organismos, buscando bajo diversas excusas, por orden de un juez del proceso también, es decir, órdenes de allanamiento y demás. Y ahí se guardaban en el movimiento ecuménico, bueno, fichas y, digamos, de testimonios de cantidad de familiares que acudían y que recibían la solidaridad del medio. La parroquia, y esto sí lo supe por él, ¿no es cierto?, de Mario, fue el lugar ahí en Remedios para guardar esto en buen recaudo. A 20 años de la partida de Mario, ¿qué te interesaría rescatar? No tanto en vistas a lo que él hizo, sino en vistas a la realidad que hoy vivimos. Porque hasta ahora tus palabras describieron el Mario que actuó en esa época en vos. ¿Qué rescatarías, si acaso fuera posible hacerlo, en función de los tiempos nuevos que nos tocan vivir? ¿Qué tomarías y decir, esta es la manera, este es el camino, o esa característica hoy nos serviría muchísimo para encarar los tiempos que nos tocan? Sí, yo creo que esa actitud serena de valoración de los
militantes de la actitud del trabajo por la justicia, es siempre un mensaje permanente, ¿no? Es decir, yo diría, poner un nombre que no creo que quede grande, ¿no? Era un mensaje profético, es decir, era una lectura que siempre es necesaria, y hoy también, ¿no es cierto? Una lectura a fondo de los signos de los tiempos. A mí me llamó la atención por eso siempre, Mario, esta perspectiva de que fue inventor, primero integrando el movimiento ecuménico de los derechos humanos. Hay que decir, cuando decimos ecuménico, recordemos que fue un trabajo conjunto de la iglesia, de los sectores de la Iglesia Católica, minoritarios, no bien visto por ese trabajo, incluso en digamos esto, él tuvo que dejar posiciones visibles, digamos, dentro del movimiento de relevancia, a pesar de y continuarlo por este camino, porque eso le fue exigido a la congregación salesiana, por el Arzobispado de Buenos Aires. Es decir, ese compromiso ecuménico que no era bien visto. Hoy, a 20 años, o más, porque en realidad esto estamos hablando de hace más de 30 años, suena como lo decisivo, como las cosas que, digamos, o sea, Francisco diría, bueno, esto es lo normal que hacerse. Bueno, sí. En esa época no lo era. En esa época no lo era, no por tanto por el ecumenismo, porque el diálogo ecuménico, digamos así, teológico, de posiciones, estaba bien visto. El tema era esto llevarlo en el compromiso por los derechos humanos, en la cooperación con el perseguido político, en un momento de mucha confusión, confusión para quienes no tuvieran la visión que él tenía. Entonces, en eso también fue, diálogo ecuménico, trabajo por los derechos humanos. Trabajo por los derechos humanos con esa perspectiva de valoración, es decir, bueno, no, ayudo a estos que, a pesar de que pensaron lo que pensaron, no, ayudo y valoro el compromiso. Ese yo creo que es una cuestión que hoy tiene absoluta actualidad para hacerlo, en circunstancias que por supuesto nos permiten ir bastante más lejos. Bueno, Enrique, gracias por tu tiempo. Estamos acá en Morón. Enrique es defensor, trabaja en la Defensoría del Pueblo de Morón y su testimonio nos aporta mucho. Gracias, Enrique. No, gracias por permitirme dar este testimonio.